La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Milton, compañeros. Bueno, pues el día de hoy vamos a reflexionar sobre los más de 5,639 personas que faltan pues en sus hogares y quizá en sus vidas. En Sinaloa le faltan a sus familias, a sus comunidades, a la sociedad en general. Se trata de los desaparecidos. Los números nos otorgan una dimensión de esta problemática, producto de una violencia sistemática. De cada 100 personas que han sido desaparecidas en la entidad, 90 son hombres y 10 son mujeres. Las cifras nos muestran quiénes son los que más desaparecen en Sinaloa. De cada 100 personas desaparecidas, 11 están entre los 0 y 19 años de edad, 2 son menores de 14 años de edad. Esto a reflexión en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es un evento, Milton, que muchas veces como sociedad lo conocemos por encima, quizá hasta este tipo de movimientos de la rastreadora, las buscadoras, Tesoros Perdidos y diversas organizaciones, pero que va mucho más allá, lamentablemente, y que se ha venido profundizando en Sinaloa, pues yo creo, en los últimos 15 años, sí, de manera más pronunciada. Quizá en los últimos 12 años de manera más pronunciada. Sí, desde el 2006, más o menos, en la guerra que declara el presidente Felipe Calderón, es cuando se empieza a dar este proceso de la desaparición forzada, que recordemos, en la parte del México autoritario, pues se presentó en la parte de los 70s, cuando viene esa guerra contra el comunismo, en donde el aparato de Estado empieza a desaparecer forzadamente a ciudadanos que militaban con otras ideas políticas. Ahí era donde el Estado desaparecía, los 70. Ahora, en el 2006, a partir de la guerra contra el narcotráfico, pues estamos viendo como un proceso donde el Estado, donde el narcotráfico, o sea, parte del monopolio ilegal de la violencia, empieza a desaparecer gente. Entonces, en una guerra donde se supone está un bando, que es el Estado, y el otro es el narcotráfico, pues quien empiezan a ser los desaparecidos, pues son los jóvenes. Y hay una tesis, y probada por una periodista e investigadora que vino a hacer una investigación en Coahuila, en La Laguna, Dawn Maripali, canadiense. Entonces ella, en su libro La Guerra Neoliberal, dice que la guerra es realmente contra los jóvenes, porque esos son los saldos de los desaparecidos. O sea, hay cada vez más jóvenes en donde el Estado y la empresa no les puede ni proveer educación ni proveer trabajo. Entonces, ante eso hay un proceso, esta guerra, este proceso es como una limpia donde se están desapareciendo jóvenes por una situación: o estaban en el lugar equivocado o trabajaban en el narcotráfico. Y tal vez estos jóvenes entran con una actitud de trabajar, de hacer las cosas bien, pero las reglas de trabajo, las reglas laborales en esos cárteles, pues no son como las reglas en ninguna empresa. ¿Por qué? Porque si tú no puedes, si tú trabajas y no eres efectivo, no eres eficaz, pues te corren y te vas a otra empresa. Acá en los cárteles, pues nomás no, y pues te vas a la fosa, pues. Y obviamente hay los casos también de personas, de jóvenes que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Entonces se da esta parte de la desaparición forzada en un México donde tenía 6 años de probar la democracia. 2000 al 2006, con Calderón viene esta guerra, hemos seguido en democracia, pero este es un pie de página en la historia de la democracia de México. Hay desaparecidos, y en Sinaloa hay más de 5,000. Tengo entendido que había 1,000 por parte de antes de la guerra.
y ahorita son casi 5,000, de los cuales del 2018 a la fecha hay 2,792. ¿Nada más del 18? Del 18 a la fecha, 2,792 desaparecidos no localizados y localizados en Sinaloa, de los cuales 919 son localizadas, 1,873 desaparecidas y no localizadas. Y en Mazatlán, que es el caso que se ha mencionado mucho, en Mazatlán hay 601 personas no localizadas y localizadas, de las cuales 573 son desaparecidas y no localizadas y 88 han sido localizadas. Entonces, es un saldo muy alto para un destino turístico. Así están las cosas, Javier. Así están las cosas. Mira, este tema que se ha ido incrementando en los últimos años tiene varias aristas y varios. No todos los desaparecidos tienen que ver con actividades ilícitas. Los pocos casos que han logrado las autoridades judiciales investigar, algunos de ellos localizados con vida y algunos localizados con fosas clandestinas. El problema es que aquí la sensación que se da cuando una persona es desaparecida, y es que la autoridad así lo plantea, es que andaba en malos pasos. Claro. Para dar una justificación y que la familia pues ya no ejerza tanta presión, porque pues la mala imagen llega hacia la familia cuando esas personas están sin ser localizables. Algunos casos que se han visto y lo que se llama más la atención es que en los últimos años es que un gran porcentaje son mujeres, incluso muchos de ellas adolescentes, que tienen otras características y otros sesgos. Algunos que se han convertido en feminicidios, que al ser investigados y lograr la autoridad localizar los cuerpos, algunos de ellos en fosas clandestinas, pues se ha logrado con las investigaciones esclarecer estos casos. Pero la gran cifra que se tiene de las personas desaparecidas es que muchos tienen que ver con la cuestión de la delincuencia organizada. Y a veces no necesariamente estas personas tuvieron una relación directa con los grupos delictivos que trabajaran con él, sino son sus amistades o sus parientes quien tiene algún tipo de relación con estos grupos delictivos. Y en esta limpia que se hace, bueno, pues hacen ejecuciones, desaparecen los cuerpos, y la pregunta es, ¿y dónde están estos presuntos cuerpos? Hay que recordar que ahorita hay un caso pues que ha levantado polémica, el caso de Mazatlán, de esta joven locutora Cándida. Hay varias versiones, incluso pues ahorita se está verificando si el cuerpo localizado ahí en Mazatlán corresponde a ella o no. La versión es que los familiares dicen que las características y rasgos no es ella. La autoridad pues tiene una presunción y tendrá que demostrarlo. El problema es que las cifras siguen corriendo, y a pesar de todas las acciones que han emprendido los gobiernos anteriores y el actual, con diversas oficinas y diversos funcionarios públicos, el número de desapariciones continúa. Y el número de esclarecimientos de estos casos es mínimo con relación. Hoy se va a formalizar la construcción de un cementerio forense para resguardar restos genéticos de las personas que han sido localizadas muertas en diversas circunstancias, para determinar y poder hacer un cotejo sobre las personas que se encuentran desaparecidas, para determinar si éstas ya fallecieron o no. Es un trabajo bastante titánico para las autoridades judiciales y también para el Estado, que ha descansado parte de estas investigaciones o ha cedido, sin tener las atribuciones, a la sociedad civil a través del grupo de rastreadoras. Francisco, ¿tu punto de vista? Creo que si no ocupamos el primer lugar a nivel mundial en este tema, poquito nos falta. El mundo se estremeció a raíz de el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando empezaron a hacer excavaciones en el área para ver si estaban en alguna fosa clandestina, pues donde picaban tierra, sacaban restos. Entonces, como que alguien les dijo, no, ya dejen de escarbar porque pues ya es escandaloso. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, la mayoría de los desaparecidos son jóvenes. Y otra situación, desaparecido muchas veces entra al campo de que es la delincuencia organizada, pero yo creo que también que a Río Revuelto hay quienes también hacen esta clase de delitos.
pero definitivamente la mayoría va ligado a los llamados ajustes de cuentas. Puede haber excepciones como en todo, pero lo más dramático de esto, lo más triste, es que la autoridad se ve exhibida porque, como remató ahorita Javier Cabrera, pues quienes se dedican realmente de tiempo completo a la búsqueda de sus seres queridos son las madres, es decir, las mamás, las rastreadoras, de esas guerreras que pues no descansan, donde les dicen que pueda estar los restos de un familiar, pues van y muchas veces no encuentran del familiar indicado, pero encuentran el hijo de otra de las compañeras, en fin. Empezaron a matar, a asesinar a quienes buscaban los restos de sus hijos, y pues eso nada más faltaba. Entonces ahora tienen que ir protegidas, es decir, la autoridad resguardándolas, pero nada más observando, con actividades, por cierto, de búsqueda bastante rústicas, pero que han resultado efectivas para dar y buscar pues a miles de jóvenes que pues no se sabe dónde quedaron. Y esta situación, esta mutación que tuvo la delincuencia organizada de levantar, asesinar y sepultar en fosas clandestinas, realmente no sabemos cómo inició, pero de repente se convirtió en algo, se generalizó esto a nivel nacional, y bueno, pues al inicio de este régimen federal, pues sumaban pues más de 40,000 personas desaparecidas, y pues muchas de ellas fueron localizadas a lo mejor por la autoridad de manera accidental, y se fueron a la fosa común porque ni siquiera se empezó a tener hasta hace poco un control de aquellos que no son identificados por ningún familiar, pues cuando menos tomarle muestras de ADN, fotografías, huellas dactilares, etcétera. Es decir, en medio de esta impunidad también vamos en un atraso en aspectos de peritos, de tecnología, etcétera. Muy lamentable, y a lo mejor ahorita en este momento que nosotros estamos abordando el tema, no sabemos en qué parte de Sinaloa, en qué parte de México en general se está sepultando a alguien de manera clandestina. Sí, destacada, por cierto, la nota de nuestra compañera Scarlett Nordal, reportera de los Noticieristas Mazatlán, un trabajo de cómo está Sinaloa. Le leí al principio de esta mesa parte de ello. Sinaloa han localizado del 1 de diciembre del 2018 al 13 de julio del 2020 151 fosas clandestinas, de donde fueron recogidos 253 cuerpos. Mazatlán ocupa la quinta posición con 101 cuerpos localizados hasta junio del 2021. Ahome también 100 cuerpos, la sexta posición. Estos dos municipios también aparecen dentro de los 10 municipios con mayor número de fosas clandestinas, donde Ahome ocupa en esta ocasión el sexto lugar con 63 fosas y Mazatlán con 48. En Sinaloa, hasta esta fecha se han realizado 156 búsquedas, donde rastreadoras contaron con la presencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, con 60 de ese total de salidas. Pues así están los números, Milton. Sinaloa sí, lamentablemente destaca en esto a nivel nacional. Si nos vamos, por ejemplo, a Ahome, hay 516 personas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la CEGOP. Hay 516 personas no localizadas y localizadas, de las cuales 413 son personas desaparecidas y no localizadas. Y 103 personas localizadas. De esas 103, 79 fueron localizadas con vida y 24 lamentablemente localizadas sin vida. En Culiacán nos vamos a 1094, de esas 2,970 y tantas. 1094. Sí, 1094, el rango es del 1 de diciembre del 2018 a el 30, a hoy, al 30 de agosto. 1094 personas, de las cuales 530 han sido desaparecidas y no localizadas, y 564 han sido localizadas. De esas 564, 111 sin vida y 453 localizadas con vida. Entonces estamos hablando de que aquí en el municipio pues está mitad y mitad, o sea, de lo que se desaparece, de los ciudadanos desaparecidos, la mitad sí hay una explicación de dónde están. Gran parte
son devueltos con vida y una parte hallan los restos, pero la otra mitad no. La otra mitad está desaparecida. Y lo que comentabas, Francisco, sobre los periciales, que es una parte de la parte científica de la fiscalía, pues ve cómo en el país, en Sinaloa y en el país, se han precarizado, primero que nada, los sueldos, la facilitación de sus instrumentos. A cada rato vemos a los periciales haciendo huelga, con justa razón, por sus sueldos y porque no les facilitan los insumos para realizar su trabajo. ¿A quién beneficia que los periciales no puedan hacer su chamba bien? Obviamente a la delincuencia organizada y a quien cometa delitos. ¿Por qué? Porque esos científicos, la parte científica de la persecución del delito, no cuenta con lo que debe de contar, que son sus herramientas y sobre todo un salario digno. Y esta es una agenda en el país, ¿no? Pero también en Sinaloa. Pero si se quiere contar con profesionistas, pues échenle la mano, ¿no? Y estamos viendo esta situación, pues que cada vez más se va a ir increciendo, Dios guarde la hora, pero lo que estamos viendo es eso, que va en aumento. ¿Por qué? Porque, como lo hemos comentado aquí, la delincuencia organizada, el narcotráfico, es una extensión del proceso de acumulación de capital. Javier, tu conclusión. Lo que estamos viendo también, no es que es muy grave lo que se presenta con tanto número de personas desaparecidas. Y en un tiempo se dijo que había la presunción que en estas desapariciones pues estaba presente la fuerza pública, las policías. Muy poquitos casos han llegado a judicializarse en cuanto a policías que han sido vinculados a procesos por estar involucrados en estas desapariciones. Yo nomás recuerdo un caso de Ahome que ha sido el más escandaloso, sí, por acá donde no hay hubo policías. Uno de la señora Sandra también, ¿no? Sí, y también. Pero de Ahome fue por su. Sí, pues de un joven. ¿Eran policías municipales? Policías municipales. Pero también hay que decir que los mismos policías han sufrido desapariciones. Hay que recordar que alguna de los grupos colectivos de rastreadores que han sido fundadas es de la señora María Isabel, cuyo hijo Yosimar fue uno de los policías, 7 policías que fueron levantados a inicios de la administración anterior, en el mes de enero del 2017. Solamente algunos de ellos fueron localizables y este joven todavía permanece en calidad de desaparecidos. Y bueno, pues su madre junto con familiares de otros jóvenes que han sido y mujeres que han sido desaparecidos han formado estas organizaciones. Se han tenido que capacitar ellas para ir haciendo las búsquedas y poder tener conocimientos forenses, porque la autoridad no tiene la capacidad para hacer estas revisiones y estas búsquedas, ¿no? Es un trabajo bastante loable y lo que vemos que es los cuestionamientos continuamente que le hacen a la autoridad es que sienten que las investigaciones avanzan muy lentamente, que la mayoría de los casos, y a veces cuando se rescatan los cuerpos, tardan muchos meses en poder identificar de quién se trata. Entonces es un asunto bastante complicado donde tendrá la autoridad que hacer algunas acciones más fuertes y fortalecer a las autoridades judiciales, tanto en equipos de investigación como en equipo de peritos, porque si no el problema de la impunidad va a continuar en este y en otros delitos. Francisco, ¿tus conclusiones? Hay que recordar hace algunos años aquel degradante espectáculo, por no decir macabro, escandaloso, que inclusive le dio la vuelta al mundo cuando en Acapulco, por allá en Guerrero, pues resulta que tenían ahí pues toda una colección de cuerpos, ya algunos en mal estado, etcétera. Porque era una funeraria, me parece, o algo así, hasta ahí los habían llevado y dije, no, es que aquí los traen porque allá en el anfiteatro de ellos no se dan abasto. Después vimos algo similar en Guadalajara. Jalisco, sí. En Jalisco. Que contrataron los trailers. Los trailers. Con termoquín y todo eso. Y a caray, entonces decías tú, ¿a poco? Estamos viendo este espectáculo entre la 8ª y 12 potencia económica mundial. Dicen que sí nos tienen clasificados. No estamos tan mermados en el espectro del nivel económico a nivel mundial. Pues yo la verdad no he sentido la potencia esa por ningún lado, pero
sí eran semanas, eran días que pues era la nota principal en todos los medios de comunicación en general. Y ya después, como dice Milton, aquí periódicamente hemos tenido quejas de parte de quienes trabajan ahí en el área de peritos de la fiscalía, y que también de repente pues se les ha saturado bastante el trabajo y no hay dónde ubicar de manera digna, vamos a decir así, los restos de cualquier ser humano que fueron localizados o fueron asesinados y que ningún familiar los ha reclamado. Es decir, este es un tema, imaginémonos nada más para los familiares, muy desgastante, porque pues con nuestra formación y la formación de cualquier persona, pues cuando menos saber dónde quedó tu ser querido, en qué panteón, dónde lo enterraste, pues te da la situación de ir y la tranquilidad, pero tener desaparecido un familiar y no saber jamás dónde quedó, yo creo que por eso muchos padres, muchas madres, en medio de esa lucha y de esas historias está llena Sinaloa, pues se han muerto de tristeza sin saber jamás dónde quedaron sus hijos. O han dejado todas sus actividades, Pancho, para dedicarse a estas búsquedas, ¿no? Totalmente. Se la dividen, Luis Alberto, y que siempre son las madres las que participan generalmente buscando los restos o dónde quedaron los cuerpos de sus hijos. Abel Rivera dice: Luis Alberto, ojalá puedan comentar en el noticiero, reportar a los Uber clandestinos que están afuera del aeropuerto, es un abuso, o bien si pueden preguntar con quién puedo hacer un reporte de antemano. Espero me ayude leyendo mi comentario. Dice: me cobraron más que un taxi del aeropuerto, que alguien haga algo. Saludos Emilio Valenzuela, Francisco Treviño, Marco Antonio Riestra, Lucero Legaspi, Lupita Sandoval, Noé Aranzubía, Martín Enrique Pérez, se queja de la gasolina. Quedamos de hablar de la gasolina, sí, ¿cierto? Lo retomamos en la tarde, Martín. 26.20 la Premium, dice en Chevron. Saludos a la mesa de análisis. Sí, está carísima. Rudy Martínez, buenos días, saludos a la mesa. Francisco Treviño, el tema está delicado, estas desapariciones, hay casos en cuestión del crimen organizado y pues las bandas son los mismos integrantes, tienen gente para hacer ese trabajo de desaparecer, o algún involucrado, se tienen que tomar cartas en el asunto. Saludos Marco Antonio Riestra, Patricia Leal Figueroa, Francisco Treviño, dice: el gobierno federal y estatal, bien, gracias, se refiere a este tema. Y Omar Reyes dice: creo que la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando del todo. En fin, se anda cansando el ganso, dice Francisco Treviño, familias sufriendo por esta situación. Y bueno, algunos otros comentarios del tema educativo también. Martín Enrique Pérez, tema muy delicado donde se denigra y se valora poco la vida humana. Y Omar Reyes, aunado todo esto, lamentablemente la narcocultura, sobre todo la sinaloense, es demasiado grave. Ya no solo se ven los jóvenes a nivel de licenciatura, ahora se ve hasta en secundaria y en los pueblos rurales. Milton, 30 segundos, nos vamos. Bueno, en este país, como cualquier país de Latinoamérica, donde se le da una importancia a la muerte, y hay todo un ritual, una liturgia, y que incluso familias se unen ante el fallecimiento de un ser querido, el no contar o el saber que falleció o simplemente no saber qué pasó con esa persona y que esté en el limbo, que no se sepa dónde está el cadáver, pues eso es algo que sí trastorna y duele a una sociedad. Y por lo menos ahorita aquí somos una de las entidades pues donde por lo menos hay 5,000 ciudadanos, más de 5,000 ciudadanos que no sabemos dónde están. Así es. Gracias, Milton. Gracias. Dice Froilán: la seguridad simulada, ¿dónde quedaron las cámaras de vigilancia? Ya nunca las han puesto. Bueno, habría que preguntar y dar seguimiento de las estatales, las municipales, y no sé si hay alguna federal. Javier, 30 segundos, nos vamos. Perdón, ¿sigue Francisco? Sí. ¿Francisco? Perdón. No sé si seguías tú. Sí, seguía Cabrera, ¿no? Sí, pero adelante, Francisco. Bueno, estimado. No, pues, insisto, es un tema muy delicado, es un tema muy doloroso para quienes actualmente tienen un familiar desaparecido. Es una lucha muy desgastante y, insisto, el hecho de que sean grupos en diferentes partes de la República las que se dediquen a buscar los restos de sus seres queridos, únicamente a veces resguardados por autoridades policíacas, pues nos exhibe de cuerpo entero qué es lo que somos actualmente como el país. ¿Por qué? Porque es un delito que no para, es un delito que diariamente se presenta en diferentes estados de la República, Luis Alberto. Desafortunadamente, esta es la realidad que estamos viviendo
Y pues por eso mucha gente pues critica cada sexenio las políticas de prevención, de combate a esta clase de delitos y a otros, pero actualmente lo que más prevalece pues es la frase de abrazos, no balazos. Gracias, Francisco. Gracias y un saludo a la familia Esquer. Muchas gracias por sus saludos. Un abrazo. Gracias. Finalmente, Javier, 30 Sí, el segundos. problema es, como cualquier otro delito, el problema es la impunidad. Si no se investigan toda esta clase de hechos y se localizan a las personas cuyos reportes tienen de parte de la familia, bueno, pues hay no solamente la delincuencia, sino hay delitos del fuero común que pudieran estar involucrados en esos por diversas causas, como en algunos casos se han logrado establecer, pero se necesita toda una investigación. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Gracias, Javier. Y así nos despedimos.